Lo dijo en la primera hora. Ayer diario La Hora generó una publicación que me parece termina siendo muy pertinente para el análisis, porque además plantea una inquietud que en lo personal la he compartido con ustedes, la he socializado con ustedes, creo que no ha sido respondida hasta ahora. Y no sé si tú tienes la misma sensación, Belkis, pero resulta que diariamente, más allá de que en los últimos días no lo han hecho, pero el Ministerio de Gobierno nos estaba pasando todos los días a los periodistas una data similar a la que nos pasaba el Ministerio de Salud con el tema del COVID-19. Ya, entonces, ¿cuántos operativos? Yo sentí eso hoy día, sí sé por dónde vas, yo sentí eso, ¿no? Todos los días estamos reportando una actualización, una suerte de actualización del balance de lo que han dejado los operativos, las cifras, lo que se ha decomisado, los detenidos y demás, y son cifras que uno dice, qué importante el número, claro, ¿no? Pero sin contexto. Exacto. No tienes el contexto. Y parte de esa ausencia de contexto es que, según el gobierno, en los 50 días del estado de excepción, hay alrededor de 10,000 y pico de detenidos. Entonces lo primero que uno dice es, ¿dónde están los detenidos? ¿En qué cárceles están? Que es algo que no nos ha explicado el Estado ecuatoriano. Y lo otro, Diario La Hora publica justamente una referencia que me parece muy pertinente, de 10,000 detenidos por el estado de excepción, que uno dice, wow, tremenda cifra, estamos ganando la batalla contra el narco y contra el crimen organizado, etcétera. Apenas 494 personas están siendo procesadas. Ya, dice la nota. Desde que Ecuador se decretó el estado de excepción el 8 de enero, más de 10,000 personas han sido detenidas por diversos delitos, entre los cuales están el terrorismo. Por terrorismo, 268, según información de Fuerzas Armadas. Pero menos del 5% de esa cifra. Apenas 494 han sido procesados. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el resto? ¿Siguen detenidos? ¿Están en libertad? ¿Les dieron sustitutivas a la prisión preventiva o alternativas a la prisión preventiva, que es el término adecuado? Hablemos con Melania Carrión, que está con nosotros, y ella es abogada, especialista en legislación de seguridad, conoce las leyes vinculadas al ámbito de la seguridad, porque además ha sido de alguna manera colaboradora, coautora de varios de esos documentos que desembocaron en varias de las leyes de seguridad. Doctora, bienvenida, qué gusto. Buenos días, Belkis. Un saludo también a usted, Fabricio, y a su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre dispuesta a conversar sobre estos temas que nos llaman, que nos conminan como ciudadanía. A usted también le ha llamado la atención esto, según vi ayer. Estoy asombrada. De hecho, desde hace muchas semanas atrás, desde a partir del 10, 11, que se empezaron las primeras acciones, los primeros operativos, creo que muchos analistas, muchas personas vinculadas al tema de seguridad, ciertamente estábamos preocupados por qué es lo que estaba pasando, porque no había información y sobre todo porque la respuesta que esperábamos del Estado no era exclusivamente militar. Es importante la presencia, es importante la neutralización, la disuasión, pero no es suficiente, y lo hemos venido diciendo. Las necesidades en materia de seguridad pasan por una política pública integral, por una política criminal, por una respuesta estatal cohesionada, articulada, coordinada, y no simplemente por operaciones de carácter militar. Todavía no hemos visto esta integralidad. No lo hemos visto porque, hay muchísimas cosas. Está pendiente un plan de política criminal, que es un sueño, creo, ya para muchos criminólogos, para muchos analistas. Seguimos hablando de política criminal, pero hasta ahora no vemos ni siquiera la propuesta de esquema del plan de política criminal, ni quienes se van a sentar a la mesa. No se ha convocado aún al Consejo de Política Criminal, pese que hay una norma, pese que hay institucionalidad creada por ley, no se le da sentido. ¿Qué es el Consejo de Política Criminal? En el año 2023 aprobó la Asamblea Nacional, ustedes recordarán, un gran proyecto, una gran ley que reformaba varios cuerpos legales, una ley de 151 disposiciones, reformaba mucho el COI, reformaba el régimen penitenciario, la institucionalidad de seguridad, pero en particular daba pie a esta posibilidad articulada entre varias instituciones para crear un plan nacional de seguridad, planes de inteligencia, pero también el Consejo de Política Criminal y sobre todo el plan de política criminal. ¿Quiénes integran ese consejo? ¿Quiénes deberían integrar ese consejo? Están integrando instituciones, todas las instituciones, función judicial, está la función ejecutiva en sus distintas áreas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Comandancia. ¿Quién debe convocarlo?
el presidente de la República tiene que darle institucionalidad, pero hasta el día de la creación no ha sucedido nada. No se ha creado, no se ha convocado, no se le ha dado vida institucional al Consejo de Política Criminal, todo se está haciendo a través del COSEPE, tenía que en esta misma norma haberse creado ya o habérsele dado institucionalidad al SNAI como ministerio, hasta el día de hoy no hay ese decreto, tenía 30 días el Ejecutivo, ¿no? La plena vigencia de esta reforma fue en mayo del año pasado, va a ser un año, 9 meses en los que no hemos visto esos resultados y hay mucha tarea pendiente ya de lo que se ha legislado, entonces seguimos viendo mucha improvisación, seguimos viendo precisamente golpes de ciegos y creo que ese es el gran problema que tenemos en la actualidad y nos lo muestran los datos que usted mencionaba, Fabricio, que no se corresponden ni con una situación de guerra. Esta es una guerra típica la que nosotros tenemos y un conflicto armado interno sumamente atípico en el Ecuador, ¿no? Mientras existe, digamos, este conflicto, tenemos conciertos, tenemos algunas cosas y resulta que tenemos más de 10,000 detenidos, pero curiosamente solamente tenemos vinculados al sistema de justicia de alguna manera un 5% y menos aún si consideramos los tipos penales. Melania, perdón, desde su punto de vista, ¿se justificaba en su momento la declaratoria de este estado de conflicto interno? A ver, creo que hay muchos cuestionamientos respecto desde el derecho internacional humanitario, desde el derecho internacional de derechos humanos y desde los estándares internacionales, esa declaratoria. Más sin embargo, podemos creer, digamos, que había una necesidad de sintonizarse con un clamor popular, con una situación de conflictividad. Hubo hechos que, sin lugar a duda, llamaron mucho la atención, como por ejemplo lo pasado en la toma de TC. La toma de TC y que se transmitió. O sea, habían elementos, habían coches bombas, entonces podía haberse justificado en determinado momento, aunque discrepo en lo personal la forma en la que se lo configuró jurídicamente y cómo se lo argumentó. Me parece que hay muchos cuestionamientos, no creo que los elementos configuran un CANI propiamente dicho, que es el conflicto armado no internacional. O sea, usted cuestiona la parte argumentativa del decreto ejecutivo 111. Sí, y la forma en la cual se articuló, de hecho, ese decreto, ¿no? Es decir, a quienes se está considerando grupos beligerantes, a quienes no se considera, a quienes al mismo tiempo son terroristas, cómo mismo encajamos, o son o no son combatientes, están en hostilidades permanentes o no están, y de lo que estamos viendo, este ejercicio de hostilidad permanente es cuestionado. Entonces, digamos que podría tratarse de un conflicto armado no internacional de baja intensidad, asumamos que es uno de baja intensidad. Sí hay cuestionamientos respecto a la aplicación ya en lo operativo y a la instrumentalización en lo que están haciendo las instituciones. Si usted habla con policías, si usted habla con militares, la pregunta que usted se hacía, Fabricio, nadie sabe, ni ellos, dónde están poniendo a los detenidos. Porque al parecer lo que está pasando es de que no se llega a la instancia judicial, no llegan ni a la unidad de flagrancia. Porque se los detiene para hacer el balance y para contar las cifras. Y luego lo sueltan. Y luego se sueltan. Y luego se sueltan pero porque eso es lo que no nos están diciendo. Exactamente, el problema es de que no se configuran elementos suficientes para una detención en legal forma, no se configuran los elementos de la flagrancia, no hay elementos suficientes y por eso vemos las cifras. Creo que debe llamarnos la atención que, por ejemplo, en cuanto, tenemos un conflicto armado interno que se ha detonado o se lo ha caracterizado por situaciones asociadas al terrorismo. Los datos nos dicen, de lo que ayer difundió Diario La Hora, que estamos hablando de 2.5% de los aparentemente detenidos, que creo que debería llamárseles aprendidos, porque me parece que lo que fueron aprendidos nada más. Se aprendió, se retuvo un ratito, se le hizo preguntas y luego se les soltó, porque no se les detuvo y no se legalizó la detención. Entonces, tenemos estas manifestaciones y uno dice, ¿cómo es posible que entonces tengamos apenas 181 personas vinculadas a terrorismo, de alguna manera relacionadas con el tema de terrorismo? No son procesados, Fabricio, una cosa, no son procesados. Procesados es ya cuando avanza el proceso de investigación. Estamos hablando de alguna manera relacionados con el proceso sobre los que se han iniciado investigaciones. 181, estamos hablando de ¿qué? 1.7%. Entonces las cifras nos dicen que algo raro aquí está pasando y me parece que en el fondo no es tan raro porque lo que hay es una contradicción entre la narrativa
y el contenido de esa narrativa, lo que realmente está pasando. Entonces vemos operaciones y operativos militares ciertamente que no están dando los resultados y que no muestran la eficacia que de alguna manera la ciudadanía estaba esperanzada en tener. Ahora bien, pensando mal, Melania, tenemos un contexto ahora mismo, una coyuntura política y que tiene que ver con un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, una consulta popular y un referéndum. Por ahí entonces la lectura evidentemente puede ser política respecto de esta falta de transparencia y de información por parte del gobierno. Lo que pasa es que yo digo que cuando no se tiene mucho que decir también, o los datos son un poco paradójicos, es preferible a veces en verdad no comunicar, ¿no? Sobre todo cuando no existe una amplia demanda ciudadana de información, y eso ustedes como periodistas lo conocen, es decir, cuando hay silencios cómplices hasta cierto punto y nadie está diciendo nada, entonces aparentemente puede seguirse dando esa falta de información. ¿Cuándo las instituciones reaccionan en materia de comunicación y de información? Cuando el periodismo, cuando hay crisis, cuando toca enfrentar, cuando se viralizó algo. Si no hay eso, entonces es como que sigamos, no es necesario, y están tomando todo el tiempo pulso. Y claro, el tema es de que esa narrativa se corresponde con un profundo sentir ciudadano de frustración, de impotencia, ¿no? Ante la situación de inseguridad que ciertamente la ciudadanía hemos sentido, la desprotección del Estado, el retiro del Estado. Entonces el no tener nada, tener un Estado que abandonó territorios, ¿no es cierto?, a tener un Estado que al menos se muestra presente con uniformados en ciertos sectores, genera una percepción, aunque luego vayamos a ver que no se corresponde con los datos en cuanto a eficacia. Claro, por ejemplo, esas imágenes de militares ingresando a centros comerciales, a supermercados, en algunas zonas complejas y la gente recibiéndolos con aplauso genera justamente esa percepción. Y está claro, o sea, no es descabellado que en esas zonas probablemente las estadísticas evidencian un convalecimiento de la situación, o sea, una mejor situación de seguridad. Pero termina siendo una percepción que no necesariamente refleja la realidad, doctora. Hay un repliegue. Siempre el crimen organizado, siempre los grupos de delincuencia inclusive se van a replegar ante la presencia militar, ¿no? Y no todos los grupos organizados, sino creo que el contexto para mantener un enfrentamiento, ya lo hemos visto, un enfrentamiento permanente de carácter militar, digamos, con las fuerzas del orden. Entonces, evidentemente se repliegan, pero la pregunta que usted varias veces la ha planteado, Fabricio, ¿qué va a pasar después? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Yo digo, ¿qué va a pasar después del día 90? ¿Qué va a pasar a partir del día 91? Porque, a ver, Noboa, ya estamos 50 días de estado de excepción, en 10 días más serán 2 meses, se terminará el primer decreto, el presidente ha dicho que va a renovar, y la Constitución permite una renovación por 30 días adicionales, porque es un estado de excepción, y la excepción no puede ser permanente, ese es el concepto básico de la norma constitucional. Serán 90 días en total. He planteado en reiteradas ocasiones esa inquietud y gracias por hacer la referencia. ¿Y el día 91? Porque, por ejemplo, y ahí yo le pregunto a usted, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el propio presidente de la República han dicho que los militares van a permanecer en las cárceles más allá del estado de excepción. ¿Se puede? Existe un marco legal que faculta la presencia de las Fuerzas Armadas, pero esto es importantísimo que la ciudadanía lo sepa. Desde que entró en vigencia la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, de alguna manera se legitimó, se les dio la posibilidad de que puedan ingresar y pueden hacer control de armas los 365 días del año y ante una crisis pueden permanecer, pero ojo, esta presencia tiene que ser un marco de declaratoria de estado de excepción, evidentemente. No es que ellos pueden permanecer y tomar el control sin estado de excepción. O sea, tendría que haber, si terminan los 90 días de este estado de excepción, que fue decretado el 8 de enero, se tendría que emitir un nuevo estado de excepción específico para el sistema carcelario. Así es, que ya hemos tenido antes. El problema y lo que siempre decimos es que viene después, porque cuál es digamos, la dificultad que nosotros vemos y las grandes preguntas que están en la mesa.
que no basta pues con estar con la presencia militar, si el problema no es solamente del ingreso de artículos prohibidos, ese es uno de los tantos problemas. El mayor problema es que no tenemos separación entre las personas privadas de la libertad, que no hay una política adecuada para esa separación, de manera técnica al menos, y que además no existen los procesos necesarios para una rehabilitación, no hay un plan para recuperar el control de los centros penitenciarios a mediano y largo plazo. Es decir, lo que hay son operaciones militares, operativos policiales, pueden existir, pero inclusive en eso hay muchas dudas. ¿Qué es lo que hemos visto, no? Y lo dicen las organizaciones de derechos humanos, la Alianza por los Derechos Humanos, la CDH Guayaquil, han documentado, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos, no hay los protocolos que puedan ser estandarizados y que se estén aplicando en todos los centros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el oficial a cargo de la operación militar en determinado centro de privación de la libertad está haciendo lo que considera a su buen juicio pertinente. Es decir, considera que hay que sacarles a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, en ropa interior a las personas privadas de la libertad para hacerles bañarse y hacerles hacer ejercicio, lo hace. Otro en otro centro considera que hay que hacer otro tipo de actividades y les tiene sometidos o permite que se les flagele, que se les torture. Es decir, hay un montón de acciones que al final del día no se corresponden con una planificación ni con los criterios que establece la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, pero no solo la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, sino también los estándares internacionales, que son los siguientes. Esta participación de las Fuerzas Armadas debe ser subsidiaria. Es decir, no puede ser la principal, tiene que cumplir un rol complementario. Porque la principal es de la policía. Ni de la policía, es del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en materia de seguridad y del SNAI, luego de la policía y luego de las Fuerzas Armadas. Pero no existe esta coordinación y esta articulación clara, ¿no? Existen operativos, haga esto, tome fotos y manifieste y vea que estamos haciendo lo mismo que en El Salvador. Y esta lógica debería mantenerse así, aun cuando eventualmente gane la pregunta del referéndum en el próximo proceso electoral que tiene que ver con la reforma parcial a la Constitución. No, ahí cambiarían las circunstancias, aunque en realidad yo tengo también cuestionamientos a esa pregunta, porque ciertamente el que se le dé un plazo es otro estado de excepción, pero mucho más largo, nada más, ¿no? Y dándose una vuelta por el COSEPE, cosa que ahorita es innecesario. Usted ahora puede decretar el estado de excepción sin necesidad de que haya un informe del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En la reforma que planteó y que fue aprobada por la Asamblea, tiene que hacerse un informe, tiene que el COSEPE hacerlo, un COSEPE que además está integrado por todas las funciones del Estado, ¿no? Entonces ciertamente va a ser una dificultad, creo yo, en ese sentido. Pero igual se requiere decreto de estado de excepción. Claro, o sea, no es decreto, no es estado de excepción, es un paraestado de excepción, porque no se le llama estado de excepción, sino que es un informe que permite que las Fuerzas Armadas puedan cumplir este rol. Entonces, al final sí va a extenderse un poco más, y lo que es excepcional, curiosamente lo que decía Fabricio, lo que es excepcional se va a convertir en lo ordinario. El doctor Mauro Andino Espinosa está en sintonía y él hablaba y decía hace minutos, aparte de la Ley de Seguridad Pública, habla del Plan Integral de Seguridad Pública, entiendo que se refiere a la norma, que en teoría tendría que ser el Plan Fénix. Y claro, se pregunta, ¿se ha convocado a los integrantes del Consejo para que lo elaboren? Lo que decía Melania Carrión sobre el Consejo de Política Criminal, que hasta ahora nada. Existe otra pregunta, ¿quién debe realizarlo según esa ley? Es el secretario ministro coordinador de las políticas de seguridad, y si esa secretaría, que era la que dirigía Diego Ordóñez, ya no existe, entonces ¿quién lo hará? ¿Quién lo debería hacer? ¿La ministra del Gobierno? Según el decreto se trasladó el rol de secretario, digamos, al Ministerio del Interior, según el decreto en el cual se extingue la secretaría. Gravísimo error también a mi criterio. Hemos visto que el rol de coordinación es fundamental en materia de seguridad. Quienes conocen el tema de seguridad saben que una cosa son las cosas que podemos leer en el papel y otra cosa son las relaciones de poder, inclusive la visión que tiene Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En la Comisión de Seguridad se pudo advertir en el periodo anterior de que no se ponían de acuerdo. Ni siquiera esas dos entidades, ¿cómo se van a poner de acuerdo con la función judicial si ni siquiera hay ese nivel de coordinación? Entonces, el rol que debe cumplir
el secretario de Seguridad Pública no era de suplir a los entes ejecutores, sino de coordinar, articular y garantizar que exista un plan integral con ese enfoque, evidentemente multidimensional, intersectorial. Acá Hugo Mejía me decía, ni siquiera en todos los cantones del país hay centros de detención provisional, en ciertos cantones se tienen que prestar oficinas de tránsito para ahí aprender a las personas que han sido aprendidas, y creo que es el término adecuado que ha utilizado Melania Carrión. Sí, no tenemos las capacidades ni en el sistema de rehabilitación social, pero tampoco en el sistema judicial. Entonces, esta es una de las cosas que uno se pregunta, ¿cómo pensar en un cambio estructural y sustantivo si los llamados a hacer operativo este posible cambio, esta intentona de cambio, son los mismos y si no han cambiado los procesos? Estamos hablando de que no se ha fortalecido el rol que cumplen los fiscales, su seguridad. ¿Cómo podemos garantizar? Y los datos nos lo reflejan. Digo, si nosotros tenemos un estado de excepción, si tenemos una guerra, uno pensaría que lo que primero se activa en un estado de guerra y conflicto interno es la inteligencia, ¿cierto? Fácil sería identificar que con la inteligencia al menos hubiésemos podido desmantelar las redes de extorsión que existen en los centros penitenciarios. Pregunto, ¿cuántas redes de extorsión se han de alguna manera eliminado, se ha atacado del crimen organizado? Ninguna. No vemos ninguna, ningún dato nos dice eso. ¿Qué estamos viendo? Una persona procesada, según los datos de la Fiscalía, por delincuencia organizada. Si se supone que eso es nuestro principio, una sola persona por delincuencia organizada. ¿Una sola? Una sola, está en los datos que ayer circuló diario La Hora. Una persona, 27 personas por extorsión, por las vacunas y demás formas de extorsión. 27 personas, cuando sabemos que eso es lo que tiene atemorizados a los negocios y a los ciudadanos. Hay un montón de gente que ha cerrado la tienda, tienda pequeñita de barrio por el tema de ¿Qué está pasando entonces con inteligencia? No ¿Cómo es posible? Que se están yendo, ¿no? Sí. Exacto. Y no se ha desmantelado 27 personas. Entonces algo aquí no está bien, ¿no? Algo aquí no sintoniza y no es coherente. Y evidentemente eso nos llama la atención porque lo que parece es que estamos asistiendo a una narrativa oficial parcial, una narrativa sesgada ciertamente, que busca sintonizarse de manera muy demagógica, muy popular, digamos, con los ciudadanos que demandan esta percepción de seguridad que es legítima, pero que no se corresponde con actos como, por ejemplo, plan integral, depuración policial, depuración militar. Entonces ahora resulta que somos extorsionados por miembros de la Policía Nacional y resulta que además, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, existe esta alerta que están dando los extorsionadores que les dicen a la gente, una vez que acabe el estado de excepción, siguen pagando. O sea, sí se repliegan, pero es temporal. Doctora, gracias por sus aportes. Creo que esta entrevista era necesaria y muy interesante para tratar, como digo siempre, de pedir explicaciones mucho más profundas y no quedarnos solamente con la fría estadística. 10,000 detenidos, ¡wow! Resulta que ni el 5% han sido procesados. Gracias a nuestra invitada, la doctora Melania Carrión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.